Quiero agradecer al pastor Josué por la oportunidad de estar acá. Es un honor para mí. Mi nombre es Enrique Gómez, soy parte del equipo pastoral de la iglesia y hace es el karma. Hace 31 años más o menos, un domingo como hoy, conocí a una persona que hoy quiero honrar su vida. Pastor Eduardo Magaña ya no está con nosotros, pero gracias por lo que has hecho en mí, por enseñarme el evangelio, el amor a la palabra de Dios, y honro tu vida, pastor. Bueno, pues, ¿qué tal que entramos en materia a aprender de la palabra de Dios? Y antes de leer la palabra, quiero ponerles en contexto de lo que estaba pasando en ese entonces. Hoy vamos a entrar directo a la palabra. Y esto es en la época de los reyes de Israel. Y había un rey, Acab era el rey. Y si pudiéramos hacer un top 10 de los peores reyes de Israel, seguramente Acab estaría ahí entre los primeros 3 lugares. La Biblia lo pone como el peor rey hasta ese momento. O sea, cuando la Biblia empieza a hablar de Acab, dice que Acab fue el peor de los reyes hasta ese momento, ¿no? O sea, no había habido un peor rey. Bueno, al menos era el mejor en algo, ¿no? En el ser el peor. Él lo que hizo fue que no solamente ignoró lo que Dios pedía, el mandato que Dios les decía, las órdenes que Dios le había dado a su pueblo, sino que además de eso comenzó a hacer sacrificios, copiando sacrificios de otros pueblos, pueblos vecinos. Además tomó a una mujer para esposa, que era una sacerdotisa de otro pueblo, y que lo incitó a hacer sacrificios y adorar a otros dioses, no solamente haciéndolo, sino creándoles espacios en el propio Israel para hacer esas adoraciones y esos sacrificios. Además, creando un ejército de profetas y sacerdotes para hacer este trabajo. Entonces, pues la verdad, acá andaba regando gacho, pues. Pero Dios mandó a un profeta, una voz de Dios, para que hablara y trajera una dirección al pueblo, para que pudiera hacer recapacitar a Acab. Y este era Elías. A lo mejor has oído de él, o a lo mejor no, pero te platico. Y Elías lo que hace es que la primera tarea que se le encarga a Elías, o al menos registrada en la palabra de Dios, es que él tiene que ir con Acab y decirle: mira, entiendo que tú no quieras hacer lo que Dios está diciendo, pero si tú no lo haces, pues entonces Dios simplemente se va a apartar. Y si Él se aparta, pues habrá consecuencias. Y entre una de esas consecuencias es que iba a haber, durante un largo tiempo, o más bien hasta que Elías decidiera, iba a llover. Entonces, ustedes pueden imaginar qué podría pasar, o todas las consecuencias durante tantos años que no lloviera. Pues hubiera muchos problemas. La comida se acabaría. Necesitamos lluvia para que venga el agua, riegue los sembradíos y pudiéramos tener alimento. Si no hay alimento, no pudieran haber, los animales no comerían. Bueno, entonces imagínense todo eso pasando en Israel a causa de que pues Acab no estaba en el orden que Dios había indicado a su pueblo. Entonces, para no hacerles todo este cuento largo, bueno, pues él decide ir a hacer caso de lo que Dios le dice a Elías. Elías va con Acab y le dice: ¿sabes qué? Así son las cosas. Entonces, pues no es una muy buena noticia que le digan a un rey. Entonces, pues Elías tuvo que salir literal huyendo y esconderse. Y durante mucho tiempo estuvo escondido, dice la palabra, que en un río, en donde milagrosamente cuervos estaban a su disposición de Elías. Y entonces los cuervos volaban y le traían pan y carne, y podía beber del río de ese lugar. Y ese es el contexto de la historia. Y ahora sí vamos a leer la palabra de Dios, y está en Primera de Reyes 17, a partir del verso 8. Luego el Señor dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta, y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña, y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua?
Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo: también tráeme un poco de bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo, y presta atención acá, dice: no temas, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Ojo, pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para tu hijo, para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Piensen un poco en esta historia. ¿No les parece algo medio absurdo? O sea, Elías viene de ser alimentado milagrosamente. Podemos irnos libros antes en la Biblia en donde vemos a un Moisés que clama y de repente empieza a caer pan de la nada en el cielo milagrosamente. También vemos un Moisés que viene y golpea la piedra y trae agua para todo el pueblo. Dios hace milagros. Podemos ver la alimentación de los 5,000. Pero curiosamente aquí hay algo que no me cuadra mucho. Y es que si nosotros nos ponemos en los zapatos de Elías, en el momento en el que él está viendo esa situación, todos pudiéramos decir: oye, Elías, ¿de qué se trata? O yo mismo diría: ¿cómo le voy a pedir? Esta mujer dice que tiene lo último para comer y yo se lo estoy pidiendo y demandando para que me lo dé a mí. No tiene sentido esto. No cuadra, no parece lógico. Ahora, todos nosotros a lo mejor sabemos cómo va a terminar la historia, ¿verdad? Y sabemos que Dios va a multiplicar porque Dios hace milagros y todos lo creemos. Y amén, gloria a Dios. Yo sé que Dios hace milagros y sé que tú lo crees. Sin embargo, si no supiéramos esa parte, hoy por hoy, si no lo entenderíamos, diríamos: ¿qué le está pasando a Elías? Ahora bien, si Elías es un enviado de Dios, ¿qué le pasa a Dios? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios le está pidiendo a esta mujer que le dé lo poco que tiene y se lo entregue a Elías? Y existe una idea en la iglesia evangélica o en todos los que creemos en la palabra de Dios, una idea que se ha anidado durante años y pudiera decirlo más fuerte en Latinoamérica. Y es que Dios se agrada de los sacrificios. Y mucha gente aquí dirá: no, Dios prefiere la obediencia. Y sí, es el siguiente verso que vamos a leer. Pero antes de leer Oseas 6:6, que me habla de eso, quiero que pienses en algo. Muchas veces nuestra forma de pensar y de actuar, en la que nosotros vemos a Dios, es que hemos creado un Dios de retribución, en el que yo le doy para que Él me dé, en el que yo hago para que entonces haya bendición, en el que si yo hago A, B y C, entonces voy a tener D. Y si eso no pasa, algo está mal, algo no está funcionando. Pero la cosa es que Dios no se alegra del sacrificio por el fin del sacrificio. Dicho de otra manera, en realidad el sacrificio es lo menos importante. Pero nosotros hemos pensado que conforme haciendo un proceso en nuestra vida, haciendo ciertas cosas, vamos a recibir bendición para nosotros. El tema es que así no funciona Dios. Como funciona Dios es que Él sí tiene indicaciones, sí muchas veces nos está pidiendo, pero nos está pidiendo porque lo único que Dios quiere es que nosotros podamos disfrutar de lo mejor que Él tiene. De lo mejor que Él tiene para nosotros. Pero a veces estamos tan aferrados a esa poquita harina, a ese poquito trigo que tenemos, a esa poquita situación, y no la podemos soltar. Si lo viéramos de otra manera y si nos pusiéramos un poco del lado de esta historia, un lado diferente, un ángulo diferente,
pudiéramos pensar en esto. ¿Qué tal si lo único que tiene esta mujer se llama pobreza? ¿Y qué tal si lo que Dios quiere es que suelte su pobreza? Lo vemos como un poco de harina para que sacie su hambre, su necesidad, pero en realidad lo vemos más como una confianza en eso último que tienes. Entonces tal vez hay escasez en tu vida, tal vez hay problemas, tal vez dices es que ya no sé cómo salir de aquí, tal vez hay enfermedad y solamente te quedan unos cuantos días de vida, no lo sé, tal vez te quedan unos últimos alientos o tal vez te queda lo último y ya no puedes con ese vicio, estás cansado, pero estás tan aferrado a esa poca harina que no eres capaz de dejarla y soltarla. Elías viene y le dice, sabes que está bien, qué bueno que me dices eso, pero antes de que te lo comas tú, dámelo, entrégamelo a mí, dámelo a mí porque estoy seguro que Dios tiene algo mucho mejor para ti. Oseas 6:6, por favor. Acá lo leo. Bueno, no. ¿Me ayudan acá? Bueno, si no lo busco, que al cabo yo ganaba en el esgrima bíblico y si voy a ganar. O sea, ya gané, ya le gané al de proyección. Sí, acá está. Quiero que me demuestren amor, no que me ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. ¿Han pensado en esto? ¿Han pensado que esa poca harina, ese poco aceite que hay en la alacena, eso poco que nos hemos aferrado, esa debilidad, esa pobreza a la que nos hemos aferrado, nos ha impedido conocer a Dios? Dios quiere que soltemos eso porque quiere conocernos. Miren, ¿quién fue a las tortillas? No sé, a mí me tocó ir a las tortillas. Había que ir a las tortillas, ¿no? Si eres de Latinoamérica, bueno, tortillas es lo que todos los mexicanos comemos todos los días. Entonces teníamos que ir a la tortilla. Y gloria a Dios por el que tenía la tortillería cerca, a la vuelta de su casa, pero no, en mi caso la tortillería estaba muy lejos. Podía ir a la tienda y antes en la tienda no había tortillas. Antes tenías que ir específicamente a la tortillería y estaba lejos de mi casa. Entonces me daba tanta flojera ir a las tortillas. Sin embargo, por ahí de las tortillas creo que costaban 2 pesos más o menos. Ese era el precio de venta oficial. Sin embargo, pues yo le decía a mi mamá que costaban como unos 5 pesitos, ¿no? Porque pues era la comisión, ¿no? O sea, había una comisión por ir y pues el dulcito, el chocolate, o si te gustaban los videojuegos, pues la moneda al videojuego, ¿no? Entonces, yo iba por las tortillas. Y recuerdo llevar esos 5 pesos que no costaba 5 pesos. Y entonces tú pagabas las tortillas y pues uno no tiene mucha habilidad a sus 7, 8 años, 9 años. Y entonces pues tomaba mis tortillas, porque aparte en la casa pues comíamos bastante. Y tomaba mis 2 kilos o el kilo de tortilla con una mano y con la otra daba la moneda de 5. O los pesos, pero me sobraban unas cuantas monedas, ¿verdad? Y pues yo sostenía las tortillas y con la otra pues lo que me quedaba para el chocolate, para el dulce o para las maquinitas, ya estaba y no sé cuántas escenas vivieron estos todos como mexicanos, el hecho en el que el único momento en el que podía recibir el cambio era un desastre, ¿verdad? Porque salía volado el dinero por allá o las tortillas salían voladas, una de las dos cosas pasaba en ese momento y todos vivimos eso. Y si no les pasó, pasen el tip, porque a mí sí me pasó. Muchas veces se me cayó el dinero, siempre trataba de cuidar más las tortillas, porque traía las tortillas en una y con la mano en la otra, lo cual me hace pensar lo siguiente: a veces estamos tan aferrados a esos pequeños pesos, a esa pequeña comisión que le hemos querido cobrar a Dios. Sí, Dios, yo voy a la iglesia el domingo, sí, yo te amo, sí, yo soy fiel a ti, sin embargo esto no lo suelto, sin embargo esto es mío, sin embargo esto no es de nadie más,
Sin embargo, esto está aquí y lo arraigamos y lo soltamos. La única forma de poder recibir más es tener manos abiertas. Y tal vez vamos a correr el riesgo de que eso se caiga. Pero cuando nosotros abrimos nuestra mano a Dios, estoy convencido y estoy seguro que no, tal vez no te va a caer 10,000, 15,000 pesos en tu golpe, sino que siempre tu mano va a estar lista para dar y para recibir. Una mano cerrada, una alacena cerrada, una harina, un aceite guardado como esta viuda, solo servirá para darte un último aliento de vida. Pero si yo confío en Dios, que fue lo que hizo esta mujer, y el milagro lo leemos, dice verso 15. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor le había prometido por medio de Elías. Siempre hubo, siempre habrá. No sé cuál sea tu situación, cómo pudiéramos aplicar todo esto y decir, bueno, no, pues si yo diezmo, no se trata de lo económico. No se trata solamente de la cantidad que tú estés soltando en el alfolí o en el bote de las ofrendas de generosidad. No se trata de eso. Se trata de cuánto estoy dispuesto a tener mi mano abierta para soltar lo mucho o lo poco. Una alacena abierta, mi vida abierta, mi voz abierta, lo que tengo, lo que sé, mi todo abierto para dar a los demás, para ser alguien que se preocupa por los demás. Qué interesante, esta mujer estaba en posición de recibir, no en posición de dar. Elías, siendo un hombre de Dios, estaba en posición de dar, pero Dios nos viene a enseñar algo completamente diferente. Y lo que Dios nos enseña es que todos nosotros estamos en posición de dar para tener una posición de recibir. Todos necesitamos pararnos frente a las circunstancias, a las situaciones y decirles, lo poco que tengo, no me aferro a él, sino que lo abro y lo pongo en servicio a los demás. Lo cual me hace pensar lo que el pastor Josué predicaba. Y si no viste el mensaje, puedes irlo a ver en Facebook o en YouTube. Ahí está el mensaje anterior. Increíble mensaje. Cuando Pedro tiene que caminar sobre las aguas. Y vemos que muchas situaciones pudieran compararse con ese momento en el que tal vez nosotros estamos inciertos sobre si lanzarnos a bendecir a otros o a soltar eso poco que tengo o a decir, es lo último que tengo y me voy a animar a hacerlo. Pero si nosotros somos conscientes y estamos atentos a lo que Dios nos está diciendo, en realidad esa voz que a lo mejor nos ha dicho, voy a traer maldición, voy a traer pobreza, no vas a poder salir de esto. En realidad es esa misma voz la que nos está empujando, la que nos está guiando, la que nos está diciendo, ve, ve, ven, ven, ve, ven y hazlo. El mismo viento que trae tal vez las cosas incorrectas es el mismo viento que nos está impulsando a estar en el lugar correcto. Si se los digo de otra manera, problemas sirven para que nosotros abramos nuestras alacenas. Situaciones en donde el mundo pinta completamente un panorama incorrecto, de pobreza, de enfermedad, de tristeza. Es el mismo momento en el que Dios nos está dando la oportunidad de abrir nuestras manos para que mucha más bendición venga, de dar el paso, caminar sobre las aguas y dejar que el viento, la presencia de nuestro Dios nos impulse. Si está el grupo de
de alabanza. Creo que durante muchos años hemos pensado que como hijos de Dios merecemos bendiciones constantes. Y volviendo al punto de que hemos de crear un Dios de retribución, pensando que conforme yo hago es como me va. Es un chip que ha estado instalado ahí. De niño a mí me decían algo. O bueno, no sé si a ustedes se los dijeron, pero cuando te andabas jugando, andabas en la calle o jugando con los amigos y andabas brincando y haciendo un relajo y te decían, deja de brincar, y tú seguías haciéndolo y te decían, porque Diosito te va a castigar. No sé si a ustedes les pasó, a mí me lo dijeron infinidad de veces y lo escuché muchas otras más con otras personas. Sin embargo, creo que de niños eso se empieza a clavar en nosotros, esa idea en la que yo recibo por lo que hago. Y lo lógico sería, tengo un poco de harina, un poco de aceite en mi alacena, entonces tal vez lo único que voy a hacer es guardarlo, prepararlo y morir. Pero Dios viene y nos presenta un nuevo panorama en donde nos dice, ven. El mismo viento que trajo esa tempestad es el mismo viento que te está diciendo, ven, ven porque hay un lugar de bendición, hay un lugar donde tu mano está abierta para dar, pero también es una mano abierta para recibir. Es momento de abrir nuestras manos, de posicionarnos y lo poco o lo mucho que tengas en tu tiempo, en tu economía, en tus relaciones, en tu salud, seamos personas que ofertan, no personas cerradas que están esperando el último momento para morir. Dios quiere traer vida y vida en abundancia, y esa vida no viene sino hasta el momento en el que yo decido abrir alacenas de mi vida y empezar a dejar fluir esa voz de Dios que dice, ven, 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 corramos a la bendición, ven, caminemos sobre las aguas. Todo puede decir que no se puede, pero hoy yo te digo, ven y caminemos sobre las aguas. Vamos a adorar a Dios. Entre las llamas que está hoy junto a mí, hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de cómo libre fui, el mismo que venció la tumba, ahora vive en mí.